Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Pulso Watch. Nosotras somos Ana Ponce. y Sofía Macías, y el día de hoy vamos a platicar sobre leyendas urbanas y teorías conspirativas y cuál es la influencia del internet en esto, en la sociedad. Primero que nada, las teorías conspirativas pues es aquella hipótesis o teoría, vaya, de que algún grupo de personas o alguna persona individualmente está detrás de algún evento o algún fenómeno. Bueno, mientras tanto, por leyendas urbanas, tenemos que son estas historias que son extravagantes, pero aún así son creíbles y se van pasando de boca en boca. Las leyendas como tal han estado presentes desde los Toda la vida. comienzos del ser humano, ¿no? Pues como es de tradición oral, se van heredando, ¿no? Y se van adaptando, pues sí, se van adaptando conforme se van transmitiendo. La cuestión está en que con la llegada del Internet se modificó la forma en la que se transmiten estas leyendas. Pasaron de ser algo meramente Especulativo especulativo, y como de un chisme, o sea, de boca en ajá, boca. a muchas veces tener como un supuesto respaldo, sea en imágenes, en videos, en este tipo de cosas que se comparten a través de las redes sociales. Y me imagino que ese es el caso también para muchas teorías conspirativas hoy en día. Así es. Se maneja mucho que una teoría urbana a comparación, una leyenda urbana, disculpen, a comparación de una leyenda más tradicional, es que realmente se va adaptando un tanto, o sea, la estructura esencial se mantiene igual, pero los elementos se pueden ir adaptando un poco a los de la cultura en la que se transmite, Ya. porque estamos hablando que en una época globalizada, pues no se va a contar de la misma forma una leyenda aquí que una leyenda en Japón Sí, o nada en que ver. Estados Unidos. Ujú. Afecta mucho los elementos culturales, ¿no? Y pues cada país le va poniendo un tanto su toque a la leyenda. Verdaderamente, o sea, vas a escuchar una leyenda que puede que haya surgido en Japón, pero llega aquí y llega como algo completamente Distinto. en cuanto a sus elementos, pero como que la idea está ahí. La idea esencial, ¿no? O sea, así como si fuera una historia de una película, y cuando hacen adaptación, pues adaptan dependiendo de Exacto. la cultura en la que se vaya a transmitir. Exactamente. Y pues leyendas hay una cantidad infinita. O sea, Exorbitante. por cada fenómeno que puede suceder, puede haber una leyenda al respecto. Igual con las teorías conspirativas. Justo. Y es que estamos hablando de que por lo menos las leyendas pues tienen hasta cierto punto su origen en la cosmología de las sociedades, ¿no? Las leyendas y los mitos surgieron pues como una forma de explicar lo que está pasando, ¿no? Darle un sentido. O lo que debería de suceder también. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos que las leyendas pues llegan a cumplir funciones sociales y simbólicas, ¿no? Hasta cierto punto dictan una forma de conducta, ¿no? Esperan que actúes de cierta forma, si no te va a pasar esta cierta cosa. Y también actualmente ayudan a traer al ojo del público pues problemas sociales, ¿no? Como la violencia o pues situaciones complicadas que se tratan a través del mismo folclore de las comunidades y de las personas. De hecho, hasta cierto punto, tanto las leyendas urbanas como las teorías conspirativas son como muestra o la manera en la que interpretamos una realidad que no queremos aceptar, ya que sea porque sea muy dura o pues es muy cruel. Entonces, preferimos escoger creer en las leyendas urbanas y las teorías conspirativas en vez de lo que está sucediendo realmente. Y pues estamos hablando de que da un sentido de pertenencia a una cultura, a un colectivo, sobre todo en los colectivos también de internet, por ejemplo, porque pues se crean comunidades, ¿no? En torno a estas leyendas. Por ejemplo, pues por mucho tiempo surgieron las leyendas de los creepypastas, ¿no? Que pues quieran o no, son una parte muy esencial del Internet. Fue toda una época en la que los niños comenzaban como que a involucrarse en estos chats en Internet y tenían estas historias que eh, afectaban la forma en la que actuaban en el mundo real, ¿no? O sea, tenemos leyendas como la de Slenderman, como la de Jack, este tipo de personajes que
existen en el internet y pues por el hecho de que son leyendas se supone existen fuera de él. Ok. El hecho de que las leyendas urbanas y las teorías conspirativas te hagan tener un sentido de pertenencia a un grupo en redes sociales o en la vida real, de cierta forma también hace que estés en contra de otro grupo. Por ejemplo, al menos en el caso de las teorías conspirativas, no sé si en las leyendas urbanas tengas un ejemplo, Ana, de existen teorías conspirativas que son, en el caso, por ejemplo, de la política, cuando crees que una persona hizo algo, de a fuerzas te vas a topar con alguien que crea que esa persona hizo lo contrario. Entonces, si esto se hace a gran escala, pues un grupo de personas sin querer están en contra de otro grupo de personas y se defienden en su punto de vista. Y esto también hace que surjan pues problemas más fuertes de violencia y de agresividad hacia ese otro grupo. Pues acá en las leyendas no como tal que surja un sentido de agresividad, Uh-huh. pero es que en las leyendas realmente el que se consideren verdaderas o no depende mucho de las creencias de cada persona. Sí, igual en las teorías. Justo, y pues va muy relacionado a lo cultural, verdaderamente, porque existen personas que creen en la Llorona, por ejemplo, que es una leyenda pues muy conocida aquí en México, y habrá personas que no lo crean así, ya sea por su religión o por sus creencias políticas o cualquier tipo de inclinación, ¿no? Uh-huh. Porque volvemos a lo mismo, buscan darle sentido a la realidad, darle como una explicación, pero puede que para una persona sí sea la explicación correcta, la real, y para otra puede que sea meramente una idea ficticia, una historia. Y, por ejemplo, creo que a diferencia de las leyendas urbanas, en ese caso las teorías conspirativas pues hacen frente hacia creencias de que el gobierno no hace bien su trabajo o que los medios de comunicación se la pasan mintiendo. Entonces, sobocaban, así se dice, ¿no? Socavan. Más bien las teorías conspirativas hacia esta confianza que le tenemos hacia las autoridades. Y creo que en ese caso sí se diferencian de las leyendas urbanas, porque pues las leyendas urbanas son algo muy arraigado a la sociedad en el sentido cultural y de estilo de vida. Y en el caso de las teorías conspirativas puede ser hasta no solo del gobierno como tal, sino que puedes estar creer en una teoría conspirativa hacia otro gobierno de otro país que ni tiene que ver con tu realidad social. Así es, y realmente la leyenda se enfoca un tanto más en presentar problemáticas sociales, o sea, que te afectan a ti más bien como que te pueden afectar a ti como individuo. Como algo más personal, ¿no? Justamente. Y las teorías conspirativas son como más en sociedad. Así es. Y existen una infinidad de leyendas urbanas. Es asombrosa la cantidad de teorías también que puedes encontrar y sobre todo que ahora con el internet existe la facilidad de buscar no solo las que existen respecto a tu país o a tu gobierno o a la historia de tu país, justamente, sino a la de otras culturas, a la de otros gobiernos, etcétera, etcétera. Inclusive hasta en cómo se interconectan las teorías, de que te encuentras una teoría de alguien de otro país y tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo. En el tuyo, justamente. Y realmente las leyendas, por ejemplo, tienden a involucrar mucho la fantasía y la ficción, ¿no? Como elementos fantásticos. Exactamente. Por ejemplo, tenemos una leyenda urbana que recientemente se viralizó, que es la de las supuestas sirenas en la mansión de Cantinflas. Pues todos conocemos a Cantinflas, fue un actor y comediante mexicano muy popular, de los más icónicos de la cultura. Y este personaje tenía una mansión valuada en millones de pesos en la costa de Guerrero. Y surgió esta teoría en internet porque un creador dijo que tenía que surgir sobre que Cantinflas tenía de que una piscina enorme en su casa, ¿no? Que tenía como que salidas al mar. Entonces, este creador llegó con un video en el que compartió que estas salidas eran para que pudieran entrar las sirenas a la piscina de Cantinflas. Ok. Y luego también publicó
supuestas fotos que se tomaron como entre 1957 y 1962, que es ¿Qué específico? supuestamente de sirenas en esta mansión, ¿no? Entonces, a partir de ahí se creó como un espiral en el que las personas en internet, sobre todo los que ya tenían estas creencias, y estamos hablando de que no solamente defendieron la existencia de estas criaturas, también defendieron una supuesta historia en la que Cantinflas mismo tuvo una relación, un romance con una sirena. ¡Ay, ay! Sí, así de loca se puso la teoría. La familia salió a desmentir esto. Sin embargo, pues las personas en internet ya lo habían tomado como una verdad y lo van a seguir tomando como una verdad por bastante tiempo. Pero entonces las fotos, ¿qué eran? Las fotos supuestamente mostraban imágenes de sirenas en la mansión de Cantinflas. Pero no sabemos qué es lo que se ve. O sea, No, si o no sea, son sirenas, tú ves como una silueta que... tiene colita de pez. Ajá. Oh, ok. Entonces, Perdón, es que no he visto esto las imágenes, una disculpa. inmediatamente lo relacionaron, aquí aparece, ¿no? Lo relacionaron con que era realidad, con que era verdad, porque existen fotografías, ¿verdad? Y no es como que hoy en la actualidad se puedan alterar o este tipo de situaciones. Sí, o sea, era menos probable que fuera algo falso, ¿no? Porque antes no existía la posibilidad de que fuera una fotografía Una falsa. fotografía. Y realmente se pone a debate si verdaderamente este personaje tenía una obsesión con las sirenas como las personas dicen, o si todo esto se empezó a crear a partir de esta leyenda. Ok. ¿Qué historia tan curiosa? En México existen muchas leyendas curiosas relacionadas con criaturas extrañas, Fantásticas ¿no? y mitológicas. Ajá, y no tan mitológicas. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Ciudad de México existe la leyenda de una gran rata del tamaño de un perro mediano que Órale. hubo una temporada que vivió por los túneles del comercio de la Merced. Y los comerciantes decían que llegaban en las mañanas y había de que destrozos en sus comercios. Y luego después empezaron a aparecer de que animales mutilados y maltratados. ¡Uy, qué feo! Entonces la gente inmediatamente lo relacionó con ratas, ¿no? Pero empezaron a surgir como estos avistamientos de supuestamente una rata gigante en los túneles y en las calles y en las noches por ¡Qué miedo! por esta ubicación. Y estamos hablando de que es un problema real el de las plagas en la Ciudad de México. Y más porque es una zona comercial. Entonces, sí, pues pasa mucha gente. Independientemente de si es real la historia de la rata o no, el punto es que el gobierno de México tuvo que intervenir en ese momento y crearon una campaña de exterminio de plagas por toda la zona. Sin embargo, la leyenda de la rata continúa viva y latente. Y siguen surgiendo cada día supuestas imágenes y supuestos avistamientos. De la rata. De la rata. ¿Le pusieron nombre o algo? Nomás es la rata y ya. Nomás se conoce como la rata gigante. Ok, la rata gigante. De la Merced. Y es curioso porque en México se da mucho que se traten de animales. O sea, que son animales con ciertas características que vuelven a la ciudad, ¿no? Como que retomando un poco de donde pues era su hábitat, porque estamos hablando de que pues las ciudades antes eran el hábitat de muchos animales. Entonces como que vienen a retomar su lugar, ¿no? Y se da muchísimo en el folclore mexicano la utilización de animales en las leyendas. Algo que no es tan común en otros países. ¿Ah, no? No. De hecho, por ejemplo, tú te vas a Japón y es más común como que temas relacionados como con la muerte, con el gore, la violencia. Hubo una temporada de hace unos años en los que por redes sociales se transmitió la imagen de una supuesta mujer a la que se le llamó Momo. Y que básicamente era una cadena que se transmitía a través de mensaje en la que te ponían como que ciertos retos o ciertas actividades. Y si no las hacías, se te iba a aparecer esta criatura y te iban a pasar cosas malas, ¿no? ¿Y qué se supone que era Momo? Momo, en realidad,
era una creación de una artista japonesa que se llamaba Keisuke Aizawa. Ajá. Y la obra se llamaba La Mujer Pájaro. Era una obra, la verdad, la estatua como tal sí es inquietante. Si tú la ves, Sí, da miedito. pues sí, a partir de eso, justamente por eso se utilizó, ¿no? Ajá. Para generar miedo. Sí. Y sobre todo entre los niños, ¿no? Pero estamos hablando de que es una leyenda que no hubiera comenzado sin las redes sociales, ¿no? Porque fue a través de las redes sociales que se compartió la imagen, originalmente como una obra de arte, y luego después se utilizó como para generar miedo, ¿no? Y guiar la conducta de las personas, sobre todo de los niños. Pero en Japón, por ejemplo, como decía, se utilizan más como figuras humanas, humanoides, fantasmas, lo sobrenatural, mucho más allá que lo ¿Animal? Fantástico y animal. Como acá en México. Ajá. Pues por algo nuestra bandera es un águila comiéndose una serpiente en un nopal, que viene la leyenda de dónde se iba a fundar el imperio azteca, Tenochtitlan. Y pues de ahí salió nuestra bella bandera. Pero pues técnicamente es una leyenda. Ajá. Porque no se sabe si es verdad. Qué interesante. La verdad que sí. Las leyendas, quieras o no, te pican, te interesan, te llaman la atención. Y se puede convertir hasta en una obsesión. Sí, pues por algo encontraron a una águila comiéndose una serpiente en un nopal porque la buscaron. Ajá, y estamos hablando de que lleva a las personas a buscar de que pruebas de que la leyenda es real. Sí. Que van más allá de solo contar la historia, ¿no? Sí, o sea, pues por ejemplo, en el caso de Cantinflas y las Sirenas, pues la foto es así como, es una foto, o sea, es una evidencia clara de que eso es una sirena, pues es una criatura que se supone que no existe. Ajá, independientemente de que sea real o no, pues, o sea, si no es real, alguien se tomó el tiempo de crearla, ¿no? Y de hacerla parecer que es real. Que es real. No, y luego también siento que tiene que ver en el hecho de las criaturas mágicas, así como las sirenas, es muy impactante cómo es que en distintas culturas y en distintos periodos del tiempo en la historia de la humanidad, cada cultura tiene su propia versión de criaturas que son muy similares. Entonces es como, ¿cómo puede ser esta coincidencia tan grande si no son reales? Se supone que no son reales. Entonces, por ejemplo, en el caso de los dragones que dicen que no existen, y existe la versión del dragón chino, del dragón nórdico, de pues nosotros con la serpiente emplumada, o sea, que el concepto es el mismo, o sea, en esencia es el mismo, pero se supone que no existe tal criatura. Ajá, y también, por ejemplo, vemos con los duendes también, que existen en diversas culturas, como la famosa leyenda de el duende con el oro al final del arco iris. Y, por ejemplo, acá en México se utiliza mucho también los duendes como para explicar sucesos extraños que se dan en las casas. Como el de que se te desaparecen los calcetines, que dicen que se los roban. Exactamente, entonces es como, pues es justamente lo que caracteriza una leyenda en la actualidad, ¿no? Que en esencia es lo mismo, pero se va adaptando a la cultura que lo cuenta. Sí, y en el caso del internet, pues los usuarios, por así decirlo, la gente que utiliza el internet, busca información y trata de verificar, de comprobar esa información que ellos tienen. Claro que nunca no se puede no caer, vaya, en el sesgo de que al buscar información solo tomes lo que conviene, en que refuerce tu propia creencia, pero existe esta necesidad de tener ese material de comprobación, ¿no? O sea, de confirmar la identidad de esta creencia. Y esto no solo es en las leyendas, también estamos hablando de las teorías conspirativas. Y hay que considerar que en el caso de las teorías conspirativas afecta muchas veces a personas reales, instituciones reales. Es un efecto muy notorio el que tiene, porque pues generas comunidad, generas justamente formas de resistencia y todo este tipo de situaciones. También en el caso de las teorías conspirativas, pues las personas hasta cierto punto pueden caer en disociar la información o en transgiversarla, siempre lo digo mal, la información, perdón,
y solo acaparan lo que a ellos como les conviene, por así decirlo. Por ejemplo, en 2016, cuando hubo un caso de una teoría conspirativa de que en una pizzería en Washington DC era una como fachada para que pudieran tener tráfico de personas y Más específicamente de menores. de menores, ajá, sí, de por abusos, y que personas de alto rango en el gobierno de Estados Unidos eran los que estaban metidos en esto. Entonces, el caso se hizo tan popular y tan grave que un hombre entró a la pizzería pues, con un arma, amenazando a los trabajadores, buscando pruebas de un hecho que era, pues, no era real, no había pruebas, era inexistente. Y luego, volviendo a este tema de la pizzería, sucedió en un momento de donde estaban preparándose para las elecciones, y esta teoría favorecía claramente a un partido, afectaba muy fuertemente al otro, y esto se notó al momento de las elecciones porque fue una victoria arrasadora por parte de, pues en este caso, el presidente Donald Trump sobre Hillary Clinton, cuyo partido fue el que se vio afectado por esta teoría. En ese caso, las personas pues buscan proteger como su entorno de información. Entonces, no solo defienden su creencia, sino que también buscan las pruebas para desacreditar al otro. Y eso pues puede llegar en situaciones más graves, no que necesariamente sean mentiras, pero es de agregarle más situaciones o hechos que no sucedieron en ese momento o en esa situación o sacadas fuera de contexto, etcétera, etcétera, para poder defender su punto. Y muchas veces también se inclinan hacia grupos, sea consciente o inconscientemente, que refuerzan estas ideas, ¿no? O sea, que de cierta forma te dan como la retroalimentación y pues es que te dan un sentido de pertenencia, ¿no? Ideas, mentes similares, pues ideas similares, y se mantienen unidos. No, y luego es que nosotros como personas buscamos constantemente como la aprobación social. Entonces, de cierta forma, esto hace que nosotros busquemos a que otras personas también crean lo mismo que nosotros, sin importar como las vías por las que tienes que ir para que esa persona te crea. Sí, pues tanto las leyendas como las teorías conspirativas, pues justamente buscan explicar un suceso, y ya llevándolo al extremo, las personas que las toman como una verdad, como una realidad, pues buscan que todos los demás también las crean. Y por eso se vuelven como el reclutar a más personas a un grupo. Y pueden llevar pues a situaciones conflictivas. Entonces, pues son cuestiones que afectan a la realidad y que se han incrementado con las redes sociales. Las redes sociales son su espacio. Son un espacio seguro para esto. Justamente para su desarrollo. Entonces es importante siempre estar abiertos a escuchar. Sin embargo, ser conscientes de dónde viene la información, y siempre buscar pues diversas fuentes, ir más allá y aprender de los demás y aprender de estas historias que son, pues, queramos o no, un elemento que describe nuestra cultura y nuestra sociedad. Sobre todo que actualmente existe los recursos para la creación de imágenes de inteligencia artificial, el copiar la voz de una persona, el poder hacer que un artista cante una canción de otro artista con internet, pues hasta cierto punto también tiene que ver con las teorías conspirativas y las leyendas urbanas, porque puedes crear como pruebas de alguna creencia que tú tengas o que personas de un grupo tengan para que realmente sientan que tienen este respaldo de creer pues en eso. Y es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, siempre infórmense bien y no actúen en base a información superficial. Esto fue todo en esta ocasión. Esto fue Pulso Watch. Y nosotras fuimos Sofía Macías y Ana Ponce. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.